Capítulo 1. La invitación de la capa negra. ¿Entonces eso significa que el periodo de adicción es relativamente corto? Sí. Los efectos en los niños que probaron Soma desaparecieron y volvieron a ser ellos mismos después de que dejaron de beberlo, ¿sabes? Una conversación tuvo lugar en el primer piso de una mansión cuando el sol comenzó a deslizarse bajo el horizonte occidental. La noche había llegado. La tenue luz que entraba desde más allá de las ventanas iluminaba a una mujer semielfa y a la diosa Loki durante una conversación en una habitación espaciosa. Una invitada había llegado a la casa de la familia Loki, Twilight Manor. Su reunión tuvo lugar en un salón de recepción justo al lado de uno de los pasillos estrechos. Las muchas mesas redondas, sofás y sillones dentro estaban teñidas de naranja por la cálida luz. Una caja de música antigua y varias otras antigüedades se alineaban en la espaciosa habitación, a menudo utilizada por los miembros de la familia para conversar. Había 4 personas presentes: Ice, Loki, Liberia y una mujer semielfa. Aparentemente, su invitada era una conocida de Liberia, además de un empleado del gremio. Para Ice, sus gafas y el pantalón negro de su traje le daban un aire de inteligencia y, sobre todo, gracia y belleza. Lo más probable es que la mujer semielfa fuera unos años mayor que la propia Ice. Por el momento, ella estaba sentada en un cómodo y regordete sofá. La mujer parecía tener algo que discutir con la diosa de Ice, Loki, mientras Liberia prestaba atención también. Las 3 mujeres estaban sentadas alrededor de una mesa, conversando seriamente. Sin embargo, a pesar de que Ice estaba presente, ella no hizo ningún intento de participar. No podría pedir disculpas, otra vez. Ella estaba sentada en cuclillas encima de un sillón y se sentía bastante oprimida. Ice escondió su rostro a medio ver detrás de sus rodillas, que estaban envueltas en un vestido de una sola pieza de color blanco puro que estaba usando. Todo sobre su lenguaje corporal y comportamiento indicaba que estaba deprimida. Ella siguió recordando la noche anterior en el fondo de su mente, sin poder escapar de su estado de ánimo sombrío. Después de derrotar a Udaeus en el piso 37, Ice se topó con un aventurero que se había derrumbado en el calabozo, el conejo blanco con el que había esperado encontrarse nuevamente. Ella había salvado al chico de pelo blanco de un minotauro que no había podido atrapar antes, y luego humilló al mismo muchacho poco después en un bar. Ice le había vigilado de forma inconsciente mientras lo protegía de los monstruos, todo el tiempo pensando que ella podría disculparse de una vez por todas. Esa era su mejor oportunidad hasta ahora, pero había fallado. Cuando el chico se había ido corriendo tan rápido como un conejo asustado, la cruel realidad golpeó duramente a Ice. Era exactamente lo mismo que después del incidente del minotauro. Como una repetición de esa pesadilla, él corrió alejándose de mí. Después de que finalmente lo encontré, hizo todo lo posible para alejarse. La palabra tristeza no hacía justicia a la angustia que sentíais. Ella había tocado fondo. Ella había regresado a la casa de la familia Loki con la cabeza baja. No era de sorprender que otros miembros de la familia no pudieran acercarse a Ice después de ver su estado de ánimo, incluso Tío Una y Tío Uni siendo sus amigas no pudieron ayudarla. Solo Liberia, la persona que la había acompañado hasta que descubrió al muchacho inconsciente, pudo lograr que se abriera. Incluso entonces, la voz de Ice apenas había sido un susurro. Huyó de nuevo. ¿Qué? Él huyó de nuevo. KH. Los hombros de Liberia claramente habían estado temblando. // golpear. Ice la había empujando ambas manos hacia adelante. La cara de la elfa alta se había enrojecido por el momento, hasta que no pudo contener la risa por más tiempo. Aturdidos, Lefilla y los otros habían visto reír a la alta elfa, normalmente reservada y noble, como si no pudiera evitarlo. Probablemente fue la primera vez que vieron tal cosa. También fue la primera vez para Ice. Esto es culpa de Liberia, Sniffle / sollozos. Aunque Ice no lo demostró, ella estaba al borde de las lágrimas. No había dudas en su mente de que el chico había huido porque se había despertado con la cabeza en su regazo. Fue el asombro de despertar de esa manera con un extraño que había provocado al conejo un confuso pánico. Eso fue. Tiene que ser eso. Todo es culpa de Liberia. Esas palabras se repetían una y otra vez dentro de su corazón cuando la niña interior de Ice alzó los brazos y lloró a lágrima viva. Mientras abrazaba sus rodillas, Ice regresó a ese estado infantil e hizo un puchero. Soy atemorizante, tal vez, solo tal vez. Una vez que ese tren de pensamientos comenzó, no había forma de detenerlo. No importa que tan desesperadamente ella trató de desviar sus pensamientos de esa posibilidad, siempre regresó. Era casi aterrador que el público la llamara la princesa de la guerra. Tal vez verla desmembrar un minotauro justo ante sus ojos había hecho temblar de miedo al muchacho. Ella no pudo evitar sentir que también era su culpa que el chico estuviera empapado en sangre durante el incidente.
Incapaz de recordar los acontecimientos, Ice cayó en una espiral descendente. En lo más profundo de su corazón, ella pintó la trágica imagen mental de un encantador y suave conejo blanco huyendo de la pequeña niña Ice. Él tiene miedo de mí. Ice apretó su cuerpo con tanta fuerza que los demás pudieron oírla encogerse. Cuando la diosa Loki se puso de pie, ella gritó: Oye, Aizu, ¿cuánto tiempo te vas a torturar a ti misma? Su conversación con la invitada debe haber terminado porque la deidad se dirigía hacia el sillón donde Ice hizo un puchero. Debe ser serio, murmuró Loki mientras sonreía rápidamente a la chica cuyo cabello dorado de alguna manera había perdido su brillo. Bien, entonces, ¿qué tal si actualizo tu estado? No lo he hecho desde que volviste, ¿sí? Entendido. Parecía que Loki hizo la sugerencia porque no podía dejar a la joven en ese estado, y Aisa asintió lentamente. Ella volvió a subir y se resignó a aceptar la idea de Loki, con el corazón todavía agobiado. JE, ha pasado demasiado tiempo desde que tuve la oportunidad de disfrutar en tocar tu suave piel. Te cortaré si haces algo raro. ¿No estarás hablando en serio? Se había convertido en un reflejo que Ais advirtiera a la diosa sobre sus travesuras debido a su gusto por las mujeres, pero su tono serio hizo que Loki se encogiera de miedo. Con eso, Ais salió de la sala de recepción. Se giró y le hizo una reverencia a Riberia y a la semielfa cuando salía. No tuvieron que ir muy lejos para llegar a una habitación desocupada. Las mesas y sillas no utilizadas llenaron el espacio, incluso armas de repuesto y artículos sobrantes de su última expedición habían sido metidos allí. Eso no les dejaba mucho espacio a las dos, pero Loki logró sacar un asiento de este almacén improvisado y apretado. Ice le dio la espalda a la diosa y se sentó mientras desabrochaba los botones en la parte posterior de su vestido. Ella expuso su espalda desnuda a la deidad un momento después. Entonces, ¿no estás de humor para las bromas el día de hoy, Aizu? ¿En serio? ¿Qué pasó? No es nada. Estoy bien. Loki se puso a trabajar, deslizando su dedo sobre la blanca piel expuesta de Ice. Ice miró ligeramente hacia un lado y esquivó la pregunta. Liberia ya se había reído a su costa, y no estaba de humor para abrirse a nadie en este momento. El chico. Bell. Ella no podía quitar su rostro de su cabeza. Toda la piel desde el cuello hasta las orejas se había vuelto de un rojo brillante muy rápido, era casi como si hubiera tenido una enfermedad incurable. Para que su expresión cambiara así, el chico tenía que estar increíblemente sorprendido con ella, tal vez. Los dedos de Loki subiendo y bajando por la espada Ice podrían haber estado al otro lado del mundo. Sus sombríos pensamientos se merodearon a través de su mente. Ice sintió que los dedos se detenían en el medio de su espalda. Mirando sobre su hombro para ver qué pasaba, vio que Loki estaba temblando. Ella estaba a punto de preguntar cuál era el problema, cuando la diosa de repente levantó la cabeza y gritó a pleno pulmón. Aizu es nivel 6, su exaltación la dominó, y Loki dejó escapar un gran grito. Cuando los aplausos de la diosa llegaron a los otros habitantes, un ruido confuso comenzó a surgir desde cada rincón de la mansión, como si se hubiera alcanzado un hito. Mientras su deidad dejaba escapar un grito y bailaba como un niño, Aizu se volteó para mirarla. Ella había estado tan atrapada pensando en el muchacho que solo podía mirar con perplejidad. Aizu está en nivel 5. Fuerza, de 555-564 defensa, de 547-553 destreza, a 825-827. Agilidad, a 822-824 magia, a 899 siglo 900 cazador, G inmunidad, G caballero, y H. Aquí tienes. Tu último estado de nivel 5. Loki rápidamente garabateó los detalles actualizados en una hoja de papel y se lo entregó a Ice con un movimiento de su muñeca. Si bien todas sus habilidades básicas estaban muy por encima del promedio, su magia se destacó del resto. Cuando los aventureros subían de nivel, su última actualización de estado mostraba normalmente CS o DS. Si se lograron, a menudo se estancaban en BS. Prácticamente nadie logró la calificación más alta, S, y de hecho valió la pena celebrarlo. Ice miró fijamente la información en el pedazo de papel en sus manos. ¿Puedes creer todo esto? Has obtenido una habilidad avanzada esta vez. ¿No es genial, Aizu? No obtuviste una cuando llegaste al nivel 5. ¿Qué habilidades? Regeneración. La única que lo tiene es Riberia. No se desbloquearon más opciones entre las que puedas elegir, así que puedo seguir adelante y activarla, ¿no? La excitación en la voz de Loki era evidente. Ice la miró con la misma expresión distante antes de finalmente asentir con la cabeza. Cuando Ice dio a su diosa el visto bueno para elevar su estado, las ondas comenzaron a irradiarse intermitentemente desde el centro.
Los jeroglíficos oscilaron entre caracteres rojos y grises en un ritmo constante y resplandeció silenciosamente con una luz fuerte. Las estadísticas aguardaba las instrucciones de Louki, y ella deslizó sus dedos recorriendo a través de este en un instante. La diosa estaba casi burbujeando de alegría por la subida de nivel de su seguidor, pero todavía no lo había ocultado para Ice. Ice Wallenstein nivel 6. Fuerza, y 0 defensa, y 0 destreza, y 0. Agilidad, y 0 magia, y 0. Cazador, G inmunidad, G caballero, H regeneración, y... Apenas habían pasado unos momentos después de que su nivel se completara cuando Ice miró hacia un espejo de cuerpo entero apoyado en la esquina de la habitación. En lugar de esperar a que Louki se lo traduzca, Ice se adelantó y miró por encima del hombro para leer su estado en su reflejo. Ella rápidamente descifró los jeroglíficos invertidos. De hecho, su nivel había aumentado en 1, mientras que los puntos acumulados se habían agregado a sus habilidades básicas y los contadores se restablecían nuevamente. Finalmente, ella vio la ranura que contenía su nueva habilidad. Regeneración es una habilidad avanzada que le permite a su mente recuperarse constantemente. Incluso sin tomar un descanso extenso, su energía mágica se regeneraría poco a poco después de consumirla. Básicamente, las pociones mágicas ahora eran innecesarias para ella, siempre y cuando tuviera tiempo. Era una habilidad tan rara en los usuarios de magia, quienes entregan toda su energía durante una batalla, que llorarían lágrimas de alegría al adquirirla. Ice no conocía a nadie además de Riberia con esta habilidad. Lo más probable es que se desbloqueó porque siempre había usado a Iriel a lo largo de los años. Sus constantes esfuerzos habían dado sus frutos, incluyendo su desempeño en habilidades básicas, así como toda la celia que había acumulado. Así que riaste audaus tú sola. Hacer eso haría subir de nivel a cualquiera. Louki puede que no sepa sobre la gran hazaña de Ice. Si Riberia no le ha dicho nada directamente, entonces tenía sentido que Louki no lo supiera. Ice no estaba de humor para hablar desde que regresó. Siempre eres tan imprudente, dijo Louki mientras apretaba felizmente las mejillas de Ice. Pero poco después, ella ofreció un verdadero elogio. Felicitaciones, Ice. Después de que Ice se volvió a poner el vestido, ella sintió mientras respondía con un incluso un extraño podía decir que su corazón no estaba en él. No todos los días subes de nivel, ¿por qué esa cara larga? Louki inclinó su cabeza mientras le preguntaba. Solo entonces Ice lo notó. Finalmente ella había avanzado al siguiente nivel, pero no la hacía sentir tan feliz, a pesar de que había sido su mayor deseo el ser más fuerte. A pesar de que ya había esperado ansiosamente todo este tiempo, ahora, su anhelo por él cambió. En este momento solo, Ice había olvidado su obsesión por la fuerza. ¿Por qué? Ella pensó con curiosidad. Pero todo lo que podía ver en el fondo de su mente era que ese chico huía de ella aterrorizado. Su corazón dolía de nuevo. Hay algo más importante para ti ahora, ¿no es así, Ice? Louki sonrió con cariño mientras miraba el perfil abatido de la chica. Ice levantó la vista una vez hacia su diosa sonriente y la miró. Podría no ser capaz de negarlo. Desde que se conocieron, Ice sintió como si hubiera estado pensando en ese chico cada momento libre que tenía. Incluso ahora, el simple hecho de entrar en contacto con él la había hecho feliz un momento y absolutamente deprimida al siguiente. ¿Qué está pasando? Puso una mano sobre su corazón palpitante. La pregunta no nació de la confusión, sino de un deseo inocente de comprender. ¿Qué? Louki había estado mirando a Ice con un brillo feliz en sus ojos cuando de repente sus hombros se sacudieron. No puede ser. ¿Estás enamorada? Ice, es un hombre. Ice inclinó la cabeza. No tenía idea de lo que Louki estaba diciendo o de por qué su expresión había cambiado de repente. Como no podía conectar los puntos, ella llegó a la conclusión de que este era uno de los ataques de su diosa. La deidad mujeriega solía decir cosas que Ice no podía entender. Las palabras de Louki fluyeron por un oído y por el otro. Entonces, ¿qué hago ahora? A pesar de todo, Ice todavía se sentía muy deprimida. ¿Llegaría un día en que pudiera disculparse adecuadamente con el chico? Ice le dio la espalda a la diosa, quien continuó divagando unilateralmente. La cara del conejo blanco justo antes de salir corriendo volvió a su mente, y ella se desanimó una vez más. La noticia de que Ice alcanzó el nivel 6 se extendió por la familia Louki con tal velocidad que, a la mañana siguiente, era el único tema de conversación. Los miembros de menor rango de la familia estaban maravillados por el logro de su capitán, y muchos de ellos hablaron de eso sin parar. Ice estaba más distante que de costumbre, con una expresión en blanco toda la mañana. En el desayuno, ella respondió con la menor cantidad de palabras posible y terminó antes que nadie, deambulando poco después. Sin embargo, el hecho de que ella ya no estaba en el comedor no cambió el tema de la conversación. Los miembros de menor rango,
en su mayoría mujeres, prácticamente se despreocuparon. Incluso los hombres no podían contener su emoción. La belleza y la fuerza de la princesa de la espada se estaban convirtiendo rápidamente en una mayor fuente de orgullo para la familia Loki como nunca antes. Por otro lado, los más cercanos ahí sintieron más frustración que cualquier otra cosa. Un hombre lobo enojado hundió los dientes en un trozo de carne y envió a Raúl a volar cuando el joven vino a hablar con él. La gemela amazónica más joven gimió con frustración: ella me está sacando ventaja. Y su hermana mayor le dijo cansadamente que se callara. Una elfa menor estaba de pie junto a ellos, sus ojos celestes temblaban mientras sus emociones mezcladas palpitaban en su interior. Los jefes de la familia prestaron poca atención a la interminable conmoción de la mañana. En lugar de eso, se reunieron en los aposentos privados del general, que se tomaron como su oficina. Entonces, Ice ya es nivel 6 ahora, con eso como motivación, tío Una y tío Uni pronto la alcanzarán, sin dudas. Solo espero que no intenten algo tan temerario como lo hizo Ice. Ajá, cierto. Pero la moral de todos está por los suelos ahora, y eso es algo bueno. El enano Garys, la elfa Riveria y el Hobbit Finn expresaron sus respectivos pensamientos. La familia Loki hizo su hogar en una serie de torres imponentes, con la oficina de Finn ubicada más al norte. La habitación estaba llena de estantes y una gran chimenea en la esquina. El Hobbit se sentó detrás de su escritorio, mientras que Riveria se situó cerca de la pared y Garys se sentó en un taburete redondo de madera. Parece que todos deben mantenerse alerta. No me gustaría que los aventureros veteranos sean humillados, ¿no es así? Y había uno más en la habitación. La diosa miró alrededor de la habitación con sus ojos de color rojo vermellón y una sonrisa juguetona en los labios. Ignorando la forma común de comportarse, Loki se sentó encima del escritorio de ébano de Finn, asimilando las reacciones exasperadas de sus seguidores. Ella llevaba la sonrisa del tonto, haciendo juego con el emblema del embaucador que adornaba la pared directamente detrás de ella. Ahora bien, ¿qué tal si nos ponemos manos a la obra y hablamos sobre esas piedras mágicas extravagantes? Últimamente están causando bastante alboroto, así que dame todos los detalles, instruyó Loki, todavía sentada en el escritorio de una manera poco femenina. Tal como ella dijo, el propósito de la reunión era discutir los incidentes en los que su familia se había visto involucrada durante las últimas semanas, específicamente para compartir información sobre los monstruos llamados plantas carnívoras. A medida que los eventos continuaron proyectando sombras más grandes sobre Horario, cada vez era más difícil descartarlos como incidentes aislados. Teniendo en cuenta cómo los miembros de su familia se habían visto directamente afectados por la aparición repentina de estos monstruos inusuales, Loki comenzó a tomarlos más en serio. Piedras mágicas con un color intenso. Esa sería la nueva especie en el piso 50 y los que salieron del suelo en la Monsterpilia, esas flores come hombre, ¿no es así? Dejando de lado esa conexión por un momento. ¿Qué pasó en las alcantarillas, Loki? Fuiste allí con Bete, ¿no? Finn siguió el comentario de Garys con su pregunta. Loki se inclinó hacia atrás para mirar por encima del hombro al Pram sentado detrás de ella y respondió. Unos monstruos aparecieron y todo, pero no había ni una pizca de pista. Entonces este dios sombrío asignó ese trabajo dolor de culo a mí. Ella continuó con la evidencia que encontraron en la antigua red de túneles de alcantarillado, la gran cámara donde aparecían los monstruos, y luego sobre el encuentro con Diana Isas, que estaba haciendo su propia investigación, así como la información que había encontrado. Este viaje a las alcantarillas con Bete había ocurrido hace 10 días. Ella contó que, al final, irrumpió en el gremio para hablar directamente con Ouranos. Es sabio creer que el gremio es inocente. Alguien estaba sacando estos nuevos monstruos a la superficie, incluidos los que habían aparecido en la Monsterpilia. Si bien no podía imaginar cómo se estaba haciendo esto, Riveria cuestionó si Loki realmente pensaba que el gremio no estaba involucrado. Estoy bastante segura de que están escondiendo algo, pero tengo la sensación de que no están directamente conectados con este desastre. Ella agregó que era solo una corazonada infundada, su intuición divina. Si Loki piensa que es así, entonces probablemente sea cierto. Los 3 subordinados de la diosa habían estado con ella mucho tiempo. La confianza que nació de esa relación se hizo evidente al reconocer su evaluación. ¿Cómo fue tu pequeña excursión con los demás, Finn? Ahora era el turno de Finn y Riveria de compartir su historia, específicamente, el asesinato que había tenido lugar en la ciudad de Rivira, en el piso 18, y el subsiguiente enjambre de flores carnívoras que habían descendido sobre la ciudad. Ella había determinado que la mente maestra detrás de ambos incidentes era una domadora pelirroja. Su fuerza estaba a la par de los mejores aventureros, evidente por el asesinato de Asana y la derrota de Ace. Ella también fue la que condujo a los monstruos a Rivira.
Ella había buscado un orbe que contenía un feto misterioso que un cliente misterioso había contratado a Sana para que lo sacara del calabozo. Gary se acarició la barba. Los monstruos mutantes de Making, dices. Es un poco difícil de creer. Eso significa que uno de esos orbes también hizo a ese monstruo con apariencia de mujer en el piso 50. Es lo más probable, aunque solo Ice y Leafy ya han visto el orbe con sus propios ojos. Respondió Riveria. Esa domadora me está molestando un poco. Combatir contra Finn y Riveria al mismo tiempo y apenas perder. Este no es el avatar de Freya con el que estamos tratando. ¿Crees que podrías ganar si lo das todo, Finn? Preguntó Loki. No tengo intención de perder, es lo que me gustaría decir, pero sinceramente, es alguien a quien preferiría evitar pelear uno contra uno. Varias de las flores monstruos que hospedaban al parásito se habían transformado en monstruos casi idénticos a la abominación que produce esporas, corrosivo líquido, en forma de mujer que habían encontrado en el piso 50. La única información que tenían sobre el orbe era que Asana lo había adquirido en el piso 30 antes de ser asesinado. Loki frunció el ceño mientras escuchaba a Finn describir la apariencia del atacante. La desconocida podría pelear a la par con Finn y Riveria, ambos del nivel 6. Había una gran posibilidad de que la domadora fuera también uno de los aventureros élite de nivel 6 de horario. Loki suspiró, preguntándose acerca de la mujer completamente desconocida y a qué familia pertenecía. Riveria rompió el pesado silencio. Escuché esto de Ace el otro día, pero... La alfa comenzó explicando que Ace le había dicho esto solo después de derrotar a Udaeus, y luego dijo, aparentemente, la mujer domadora llamó a Ace Aria. Todos los rostros de la habitación se volvieron mortalmente serios. Riveria, ¿estás segura? Así es. La primera vez fue inmediatamente después de ver el Ariel de Ace. Sucedió varias veces después de eso. Riveria agregó que la mujer había actuado como si su búsqueda hubiera llegado a su fin. Loki y Finn cerraron la boca, tragando en respuesta a la noticia de que Ariel había activado el nombre, Aria. Erais uno de los objetivos del enemigo. Todos en la habitación tenían el mismo pensamiento. No puedo pensar en nadie más que nosotros que sepa sobre el pasado de Ace. Entonces, ¿cómo podría ser que un extraño conozca el nombre de su madre? Garys frunció el ceño cuando Riveria reaccionó a su afirmación. Finn observó la conversación con los ojos entrecerrados antes de mirar a Loki. Loki, ¿hay otras deidades familiarizadas con la situación de Ace? Uranos es probablemente el único que se dio cuenta. Los tres mortales miraron bruscamente a su diosa después de escuchar eso. El gremio repentinamente estaba de vuelta en la lista de sospechosos, y sus expresiones decían lo mismo. Gotas de sudor rodaron por la cara de Loki bajo la presión de sus miradas. Esperen, dijo ella con las manos en alto. Ellos decidieron detener el veredicto sobre la posible participación del gremio para otro momento, pero aunque haya llamado a Ace Aria, tal vez la confundió con su madre. Finn pensó que la misteriosa domadora podría no conocer todos los detalles del pasado de Ace. ¿Alguien piensa igual? Ella miró a sus aliados por turno para ver si su suposición tenía lógica. Riveria tenía una nueva pregunta. Por otro lado, incluso si el enemigo sabe quién es Ace, ¿qué están tratando de lograr? Nadie tenía una respuesta. Solo tenían fragmentos de información, lo que hacía imposible establecer conexiones entre cualquier cosa. Como también tenían que considerar las circunstancias de Ace, ellos no podían arriesgarse a sacar conclusiones precipitadas. El silencio descendió sobre la habitación. La domadora no parecía saber quiénes éramos. ¿Qué quieres decir con eso? Ante la pregunta de Garys, Finn dirigió su atención a Riveria. ¿Te acuerdas, Riveria? Lo que ella dijo cuando nuestra lucha se estancó. Ah, eso creo. Riveria buscó en sus recuerdos la batalla de hace más de 10 días. Primer clase. Nivel 5 no, 6. Después de detener el ataque alternado de Riveria y Finn, la domadora había dicho eso. Ella estaba segura. A juzgar por esa afirmación, la domadora había evaluado, a partir de su ataque, que Finn y Riveria eran nivel 6, y por extensión, ella no tenía conocimiento de sus habilidades o identidades antes de intercambiar golpes. Ella nunca había oído hablar de los dos aventureros de primera clase que eran conocidos en toda la ciudad. Ah, lo entiendo ahora. La fama de mi familia es muy amplia, sobre montañas y mares, alrededor del mundo. Especialmente Finn, sí. No estoy tratando de jactarme, pero nuestros nombres son muy conocidos dentro y fuera de las paredes de esta ciudad. Sería difícil encontrar a alguien que no nos conociera. Loki y Finn asintieron. La información sobre horario, a menudo referida como el centro del mundo, viajó rápidamente por todo el mundo. El nombre de un famoso aventurero en horario, especialmente un nivel 6, la posición más alta a excepción del ápice, sería conocido en todo el mundo. Breivar, Findeine. Ninehel, Liberial Hosalf.
El hecho de que alguien no supiera sus nombres era increíble, especialmente un aventurero. La explicación de que no tenía ningún interés en lo que estaba sucediendo en el mundo hubiera sido dolorosamente inadecuada, capaz de domar hordas de monstruos a su voluntad y sin siquiera tener conocimiento de los aventureros más conocidos. Es como si... Finn expresó su tren de pensamiento hasta ese punto y de repente se detuvo. Como si, ¿qué? Nada. Por favor, olvídalo. Riveria lo presionó para que terminara la idea, pero Finn negó con la cabeza. Dijo que no era más que su imaginación y pareció desechar por completo la idea. Suspirando ligeramente para sí mismo, Finn se recostó en su silla. Incluso con el viaje de Loki bajo tierra, no podemos entender nada sobre este enemigo, ¿cierto? El taburete de madera crujió cuando Garys cambió su peso mientras Finn asentía en reconocimiento. Murmuró Loki, rascándose la barbilla. La reunión se detuvo. Pasó un tiempo antes de que Finn hablara. Me gustaría escuchar lo que tiene que decir Ice. Él abrió uno de los cajones de su escritorio y sacó una pequeña campanilla. Un lazo grande y llamativo estaba atado alrededor de su mango rojo. Finn sostuvo la campana en su mano derecha y la sacudió rápidamente. Din din din. El sonido metálico agudo sonó en el aire. Después de unos momentos, zamp, 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 diagonales FX, golpear. El sonido de pasos apresurados se acercó hasta que se detuvieron frente a la oficina y las puertas dobles se abrieron ruidosamente. ¿Ha llamado, general? Tioni estaba parada en el marco de la puerta, con el rostro radiante. Ella le había dado la campana a Finn, más bien agresivamente, como una forma de convocarla. El Hobbit no perdió el tiempo haciendo su pedido. ¿Encontrarías a Ice por mí? Me gustaría que le pidas ayuda a Lefilla y a tu hermana para que la traigan aquí. Déjamelo a mí. Los cuatro dentro de la oficina vislumbraron la alegría en la cara de Tioni antes de salir corriendo a una velocidad mortal. Las puertas seguían abiertas. Riveria caminó silenciosamente y los cerró. Eso es muy útil, murmuró Garys mientras miraba la campana con el poder de llamar a un guerrero amazónico al lado de Finn en cualquier momento. Puede ser, bromeó el Hobbit con una sonrisa seca. Parece que tenemos algo de tiempo para matar antes de que Ice llegue aquí. ¿Qué tal si me actualizan sobre la próxima expedición? Loki habló mientras saltaba del escritorio y caía al piso. La fecha de salida planificada para la expedición, el próximo viaje de la familia Loki a los niveles profundos inexplorados del calabozo, ya estaba a menos de 2 semanas de distancia. 11 días, para ser exactos. Nadie se opuso a la sugerencia de su diosa de discutir los arreglos. Mientras ratificaba qué equipo llevar en la expedición, Finn le hizo una pregunta a su diosa. Loki, ¿se han acordado los términos con la diosa Hephaistos? Ah, cierto, esta vez querías llevarte herreros. Ya todo está listo para ir. Ella no estaría de acuerdo con eso a menos que sus hijos tengan prioridad con los objetos caídos en los niveles profundos, pero finalmente aceptó ir con nosotros. La diosa hizo un círculo con el pulgar y el índice para indicar que no había ningún problema. En su excursión anterior, se habían encontrado con monstruos oruga que escupían ácido, y una gran cantidad de sus armas, armaduras y piezas de repuesto terminaron derritiéndose. Aunque al final lograron derrotarlos, sus pérdidas fueron tan grandes que continuar la expedición fue imposible y se vieron obligados a regresar a la superficie. Finn quería usar esa experiencia para evitar cometer el mismo error. Su solución fue traer herreros capaces de reparar sus equipos en el calabozo como parte del grupo, aunque había necesitado la ayuda de Loki para reclutarlos de otra familia. Por lo tanto, él solicitó la ayuda de la familia de Hephaistos, el grupo más grande de herreros y artesanos. Está de más decir que los altos herreros de la familia de Hephaistos eran maestros en su oficio, pero también eran más fuertes en batalla que la mayoría de los aventureros de alto nivel. Si los miembros de esa familia accedieran a acompañarlos en la expedición, Finn confiaba en que podrían cuidarse a sí mismos, incluso si ocurrían 1 o 2 desafíos imprevistos durante su viaje a través de los niveles profundos. ¿Podemos usar las mismas armas todo el tiempo si tenemos herreros para repararlas? La necesidad de llevar armas y armaduras de repuesto desaparece. Sí, y todo ese espacio libre será utilizado para llevar espadas mágicas. Garys, ¿cómo va eso? ¿Está listo? Tenemos todo listo para irnos. Me dirigí a diferentes tiendas de armas en la ciudad y obtuvimos 30, todas de calidad superior. Las recogimos hoy. Las espadas mágicas eran una protección contra los ataques corrosivos de las orugas, lo que permitía a los aventureros evitar arriesgar su equipo habitual en un asalto directo. Estas armas especializadas podrían producir el mismo efecto que los hechizos, permitiendo a sus usuarios enfrentarse a los enemigos a una distancia segura. No había ninguna garantía de que se encontrarían con los monstruos oruga de nuevo esta vez, pero Finn se preparó para lo peor.
El plan era equipar a los miembros de menor rango con espadas mágicas y ponerlos a trabajar protegiendo el campamento base. Por último, las armas de Durandal deben estar preparadas para nuestros combatientes principales, incluyendo las de Liberia y Ice, la única arma que podía mantenerse íntegra después de entrar en contacto con los monstruos que vomitaban ácido durante su expedición anterior había sido el de Esprit de Ice, que contenía el rasgo de Durandal. Finn quería que todos los aventureros de alto nivel además de la usuaria mágica Riveria tuvieran un arma superior que compartiera este rasgo. Esta fue otra táctica para contrarrestar a la nueva generación de monstruos. Finn creía que era imposible avanzar hacia un territorio inexplorado si no podían matar a esas extrañas criaturas en combate cuerpo a cuerpo. Espadas mágicas y superiores para todo el mundo. Jeje, sabía que el costo iba a subir ahí, pero el Valis está volando por la puerta. Las espadas mágicas no eran baratas, y las superiores eran algunas de las armas más caras que un aventurero podía comprar. Incluso con Liberia y Ice equipadas, eso aún dejó a Finn, Garrus, Bete, Tío Una y Tío Uni. Ordenar solo esas 5 armas consumiría todas las ganancias de la última expedición por completo. Si ellos compraran espadas mágicas además de eso, los ahorros de la familia correrían peligro. Lo siento por esto, Loki. Todo está en tus manos, así que haz lo que creas mejor. Además, soy un poco compulsiva jugando, así que las apuestas altas son más divertidas. Una de las ventajas de ser una familia que ha llegado a los niveles más bajos en el calabozo era la naturaleza de alto riesgo, alta recompensa del trabajo. Los peligros que entraron con una expedición fueron parte de la emoción para Loki. Finn supervisó todas las actividades de la familia relacionadas con el calabozo y se sintió culpable por poner sus medios de vida en peligro. Pero su diosa solo sonrió, riéndose de su preocupación. Sin embargo, la presencia inminente de esa domadora me preocupa. Riveria entró en la conversación. Su misterioso enemigo había mostrado interés en Ice, lo que significaba que su participación en la expedición podría atraer atención no deseada. Todas las preocupaciones de la alta elfa se reducían a un solo hecho: si su grupo era emboscado por la domadora y un enjambre de monstruos de plantas carnívoras durante el viaje, sería imposible proteger a todos. La opción de cancelar esta expedición aún está sobre la mesa. ¿Abandonar ahora después de toda esta preparación? Bete y Tío Una estarían quejándose por semanas. Inmediatamente después de Garrus, Finn agregó que Ice también había subido de nivel. El enano suspiró. Hay otra cosa. Podríamos aprender más sobre los monstruos con esas coloridas piedras mágicas durante esta expedición. Por ahora, continuemos con los preparativos según lo planeado. ¿De acuerdo? Si bien el origen de las plantas carnívoras era todavía un misterio, sabían que las orugas residían alrededor del piso 50. Incluso Riveria tuvo que aceptar que el lanzamiento de una expedición en este momento valdría la pena aunque solo fuera para recopilar nueva información. Entonces, justo cuando habían llegado a esa conclusión, alguien llamó a la puerta. General, soy Tío Uni. ¿Ahora es un buen momento? Parece que están aquí. Una voz atenuada llegó desde el otro lado, y Finn le concedió su permiso. Las pesadas puertas de la oficina se abrieron para revelar a Tío Uni, Tío Una y Lefilla. Sin embargo, la importantísima Ice no estaba entre ellos. ¿No llegó Aizu con ustedes? Bueno, Tío Una rompió el contacto visual cuando comenzó a responder la pregunta de Loki. Las 3 chicas habían buscado en la mansión de arriba abajo, pero su fracaso aún afligía sus expresiones. No fue hasta que Lefilla habló por las 3 que salió la verdad. Por lo que podemos decir, fue al calabozo, sola. La joven elfa sonó extremadamente arrepentida después de terminar con el pesado silencio. Finn y los otros líderes se mantuvieron en silencio. Después de compartir algunas miradas, los 4 soltaron un largo suspiro. Pero acabamos de llegar a casa después de pasar todo ese tiempo en el calabozo. Ella parecía un poco deprimida desde que volvimos. Tal vez fue animarse a sí misma. Había pasado menos de un día desde que Ice derrotó a Udaeus y regresó de su larga estadía en el calabozo. Riveria miró al piso, claramente decepcionada por la noticia. Garrus estaba cansado de escuchar lo mismo una y otra vez. Finn sonrió débilmente, sabiendo que no había nada que pudieran hacer. Podría ser solo por lo que estábamos hablando, pero estoy un poco preocupado. ¿Estás preocupado por nada? Ahora está a nivel 6. Incluso si la persiguiéramos, no hay garantía de que podamos encontrarla en el inmenso calabozo. Es de Ice de la que estamos hablando. Ella no tiene reparos en ir sola a los niveles medios. No puedo creer lo que hace esta chica. La domadora todavía estaba en la mente de todos debido a su conversación anterior. Ellos eran muy conscientes de que estaban especialmente nerviosos en este momento, pero, aún así, los líderes estaban ligeramente preocupados por ella. Bueno,
Si todos ustedes se están poniendo fuera de forma, Bete podría rastrearla con bastante facilidad. Él estaba planeando ir al calabozo y odia perder, tanto como ella. Loki le ofreció su consejo desde su lugar a un lado. Bete no había podido estar tranquilo desde que se enteró del nivel de Ice. Los líderes consideraron seriamente la sugerencia de Loki como una opción viable. Siendo un hombre lobo, Bete tenía un extraordinario sentido del olfato. Podría ser difícil en el calabozo que estaba impregnado con el hedor de todo tipo de monstruos, pero era posible para él poder seguir el leve aroma de Ice. Una cosa más, Finn. ¿Puedo pedirle que eche un vistazo a través del sistema de alcantarillado sin que el gremio lo notifique? ¿Te refieres al lugar que mencionaste antes? Sí. No pude verificar cada rincón y grieta la última vez. Finn miró a la diosa mientras ella continuaba. Es divertido buscar pistas cuando estas caen en tu regazo, ¿verdad? Además, yo les estorbaría si los acompaño, así que, ¿puedo encargarte esto? Puedo hacer eso. No debería tomar mucho tiempo, así que iré ahora, lo siento. Sé que hay una gran cantidad de terreno que cubrir, así que adelante y toma algunas personas contigo. Pero podrías dejar a los usuarios de magia atrás. Ella le advirtió sobre la posibilidad muy real de encontrarse con las plantas carnívoras, que respondían a la energía mágica. Finn asintió y le agradeció la ayuda. Él se bajó de su silla y se dirigió a las 3 chicas que habían estado esperando en silencio en la entrada todo el tiempo. Tío Uni. La investigación de la red de túneles debajo de la ciudad comienza ahora. ¿Cuento con ustedes dos? Por supuesto. Déjamelo a mí, no tengo idea de lo que está pasando, pero claro. Él dio instrucciones a las gemelas para que reunieran a cualquiera que no estuviera ocupado y que no fuera un usuario mágico. Las chicas corrieron en un instante. Deberíamos continuar con los preparativos de la expedición, sí. Enviaré a algunos novatos para ayudar a transportar mi orden de espadas mágicas. La gente salió de la oficina de izquierda a derecha. Pronto, Loki y Lefi ya fueron las únicas que quedaron. ¿De qué? Bueno, ¿por qué no me haces compañía mientras todos están afuera, Lefilla? Una sonrisa juguetona apareció en los labios de Loki. Gimió la elfa, con la cabeza decaída del ser dejada atrás. A simple vista, la alta y sólida pared que rodeaba a Horario parecía una jaula. De hecho, la pared había estado en su lugar desde los tiempos antiguos, hace más de 1000 años. Fue construido para detener la marea de monstruos que emergían constantemente del calabozo. Cualquiera que se encuentre en medio de la próspera ciudad con su espalda a la alta torre blanca en el centro lo vería abarcar toda la metrópolis, creando una barrera que se separaba de adentro hacia afuera. Bajo la mirada de esas imponentes murallas, los visitantes primerizos a menudo decían que se sentía como si todos estuvieran atrapados dentro de una enorme prisión. En realidad, Horario prosperó más que otros países y ciudades en todo el mundo a pesar de que el grueso muro lo aisló. Con el mar cerca, un enorme lago al suroeste e innumerables caminos pavimentados que cruzaban las extensas llanuras más allá de las murallas, había muchas formas de exportar los productos de piedra mágica de Cuidar Laberinto y recibir importaciones extranjeras. Horario poseía el último recurso, el calabozo. La gente vino de todas partes para cosechar sus beneficios. Una estación de paso ubicada en las afueras por el suroeste funcionaba como un mercado extranjero. Mercancías de muchos países ingresaban a la ciudad todos los días. Las cajas que contenían una gran cantidad de ingredientes, adornos costosos y joyas, así como armas y armaduras llegaban a las tiendas de todo Horario en carruajes tirados por caballos. La gente del pueblo descargaba los productos de a uno por vez en medio de la actividad constante en las calles de la ciudad. La gran pared se alzaba en el fondo mientras los residentes de la metrópoli realizaban su vida cotidiana. Ahí se abrió paso entre la multitud sola, con los hombros encorvados, con su espada colgada de su cintura. Ella se balanceó sin cuidado de lado a lado a paso pesado. Sus pasos no eran más que un conjunto de muchos que llenaban la calle principal. Ice estaba de camino al calabozo. Ella había agotado sus artículos durante su estancia prolongada la última vez, por lo que pensó en visitar las muchas tiendas ubicadas en la Torre de Babel para reponer su suministro antes de volver a entrar. No se sentía mejor que ayer, pero sabía en el fondo de su mente que llorar en su casa no le haría ningún bien. Tomó la poca fuerza de voluntad que tuvo en ese momento para convencerse a sí misma de abandonar su hogar y caminar hacia su destino. Ella había subido de nivel. Ahora era el momento de enfocarse en alcanzar un punto aún más alto. Su mente y su cuerpo estaban listos, pero por alguna razón su espíritu no lo estaba. Ella ya estaba a una buena distancia del Twilight Manor, y sus aliados recién se daban cuenta de que se había ido. El rostro digno de la princesa de la espada no se veía por ningún lado. En su lugar estaba la expresión perdida y confundida de una niña que casualmente llevaba un sable y llevaba una armadura.
¿Por qué? ¿Por qué estoy tan deprimida? Porque era la segunda vez. El chico se había huido de ella 2 veces. Nunca le había importado lo que otras personas pensaban de ella antes, ni los rumores que decían, pero por alguna razón, pensar que el conejo blanco le tenía miedo, hizo a Ice inconmensurablemente triste. Estaba dolida. Su estado de ánimo se asemejaba al de una niña que quería acariciar a un pequeño animal lindo, solo para que se escapara. Los ojos color rubí del conejo blanco la vieron como alguien más monstruosa que ese minotauro. La idea la puso aún más triste. El sol está demasiado brillante, ella pensó en silencio. Un cielo ultramarino se extendía sobre su cabeza, el calor del sol bañaba su rostro mientras caminaba entre la multitud que atravesaba la calle principal. Ella no era la única con armadura. La visión de sus compañeros aventureros luciendo placas voluminosas de metal y cuchillas grandes era frecuente. Sin embargo, sin darse cuenta, Ai se había convertido en el centro de atención. Ella recibió miradas de envidia y admiración por todas partes, pero ni siquiera levantó la vista cuando se unió a la ola de personas que viajaban al sur. La calle se ensanchó una vez que llegó al Parque Central, el punto donde las 8 calles principales convergían. Los aventureros entraron al parque circular desde todas las direcciones. Partiendo hacia su base, ella caminó por varios momentos antes. Ice estaba entre los que ingresaban desde la calle principal norte. Ella entró en el Parque Central y levantó la mirada hacia la torre blanca y alta, Babel, poniéndose al pie de la torre, habiendo caminado por largo tiempo. Era la mujer a la que había conocido la noche anterior, la semielfa que había visitado la casa de Ice ahora caminaba con la intención de acercarse a ella. Debajo de la torre Babel, un agujero de 10 metros de ancho en el espacioso piso de la cámara. Esta era la única entrada al calabozo. La habitación tenía forma de tubo redondo con altos pilares alineados a lo largo de sus bordes. El techo era de un azul celeste hermoso y profundo, lo suficientemente detallado como para confundirse con el real. Este lugar sirvió de enlace entre la ciudad de arriba y el laberinto de abajo. Los aventureros pasaban por esta cámara a diario para entrar en el gigantesco calabozo y comenzar sus viajes. Había demasiados semihumanos cruzando el umbral para contar, muchos acompañados por apoyos. Una espadachín rubia y de ojos dorados bajó por la escalera de caracol hacia el agujero siempre abierto debajo de la torre. Tejiendo entre las multitudes de aventureros, Ice desapareció en la gran abertura. En medio de todo eso, un destello apareció. Una pequeña esfera azul construida en el techo, camuflada en el color, centelleaba mientras seguía sus movimientos. Ahora es mi oportunidad. En una habitación envuelta en la oscuridad, una figura vestida con una capa negra, Fels, miró hacia una esfera de cristal sobre un pedestal y susurró. El cristal brillaba del mismo color que el orbe escondido en el techo del piso del sótano de la Torre Babel. Una imagen de una escalera de caracol que descendía abriéndose paso en el agujero se desvanecía bajo su superficie transparente. Un destello de cabello rubio apareció en la parte inferior de la escalera. Fels la vio entrar sola en el calabozo por un momento antes de hacer un movimiento. Uranos, me voy. La bata negra azabache revoloteó cuando la figura desapareció en la oscuridad. Ice había aceptado una solicitud. Si bien no fue una búsqueda formal de ninguna manera y no hubo recompensa, ella tenía un propósito en aceptarla. El cliente era la semielfa que había conocido la noche anterior. La empleada del gremio que conoció en el Parque Central, Einatuye, hizo la solicitud sin pasar por los canales oficiales. Su pedido fue simple: por favor salve a Belcranel. Aparentemente incluso mientras hablaban, él estaba en una situación de peligro. Eina era la asesora del chico y había decidido ignorar las formalidades para preguntarle a alguien a quien acababa de encontrar y pedir ayuda. Ice había escuchado su súplica. Ella tenía sus propias razones para querer salvarlo, y había algunas palabras que necesitaban decirse. Eina le había informado que el chico ya estaba en el calabozo, pero no sabía dónde. Dependía de Ice encontrarlo, y ahora ella estaba exigiendo a cada músculo de su pierna para cubrir la mayor cantidad de terreno posible. Disculpe, pero ¿has visto a un niño con cabello blanco? Mierda, tú. Eres la princesa de la espada. No solo el semihumano al que Ice se dirigió se detuvo por completo, sino que todo el grupo se congeló como estatuas cuando apareció de repente. Ella entró en más detalles, describiendo a un chico con cabello blanco y ojos rojos. Tan pronto como alguien contestó negativamente, Ice despegó en un instante. Los aventureros quedaron atrás, maravillados por el aventurero de élite, la flor en la cima de la montaña, que les había dicho algo. Por supuesto, la búsqueda de Belcranel tendría lugar en los niveles superiores. Solo los aventureros de élite pudieron aventurarse en los niveles medios, por lo que los que rondaban los niveles más cercanos a la superficie eran en su mayoría de clase baja. Afortunadamente, había mucha gente en los niveles superiores, y el tamaño de cada piso era relativamente pequeño en comparación con los que estaban más abajo.
Recopilar información era muy fácil. Ahí se acercó a todos los grupos que pudo encontrar e inmediatamente les preguntó si habían visto al chico. Ella atravesó todo el piso, reuniendo pistas en el camino. Un humano de pelo blanco. Ahora que lo mencionas, sí, estoy bastante seguro de haber visto a ese tipo. ¿Lo viste? Sí. Pasó por aquí esta mañana, y creo que viajaba un apoyo con él. Se dirigían al 8º piso. Su velocidad de nivel 6 le permitió recorrer cada pasillo de cada piso en un abrir y cerrar de ojos, interrogando a docenas de aventureros por el camino. Varios de ellos habían visto al chico en algún momento u otro, y ahí seguía la pista. Mientras la búsqueda de nueva información continuaba, ella descendió más y más en el calabozo. Ice llegó al 9º piso antes de darse cuenta de lo profunda que era. La siguiente persona con la que habló le proporcionó la información más importante hasta el momento. Habían visto a su objetivo descender las escaleras que conducían al siguiente piso. Ella inmediatamente se puso en curso. El 10º piso. Ice, que había estado tan enfocada en localizarlo, repentinamente se detuvo. Era la misma extraña sensación que había experimentado después de escuchar que el chico había derribado a uno de los monstruos que escaparon el día de la Monsterpilia. El chico que Ice conocía era un novato. Después de que casi había sido asesinado por un minotauro hace 20 días, ella podía ver por sus movimientos y capacidad de combate general que estaba firmemente entre los más bajos de los bajos, incluso para los nuevos aventureros. A pesar de todo eso, por alguna razón, fue capaz de adentrarse profundamente en el rango de 12 pisos conocido como los niveles superiores, ya en el piso 10. Según Eina, el chico no tenía ningún miembro en su grupo para protección y apoyo. Él habría ido solo. Él mejoró. En ese corto periodo de tiempo, a Ice le había tomado más de 6 meses poner un pie en el 10º piso cuando era una aventurera de clase baja. ¿Pero él lo logró en apenas 20 días? Eso es increíble, demasiado rápido. Eso es absurdo sin importar cómo lo piense. Después de todo, ella nunca había oído hablar de un aventurero que lo haya logrado. Pero aún así, ¿por qué ir tan profundo en primer lugar? Ella negó con la cabeza, volviendo al presente. Ella se regañó a sí misma para decirse que ahora no era el momento de perderse en sus pensamientos. Descendiendo al siguiente piso, Ice hizo todo lo posible para dejar de lado las preguntas que no podían ser respondidas, así como su renovado interés en el chico. Finalmente, ella llegó al 10º piso. Cruzando el espacio abierto con algunos pasos rápidos, lo primero que vio en la siguiente zona fue una espesa niebla blanca, lo suficientemente densa para oscurecer la visión y una de las características únicas del 10º piso. Un fenómeno como este se llamaba trampa del calabozo. Este velo impedía que los aventureros de nivel inferior localizaran con precisión a los monstruos y era perjudicial para la conciencia situacional. En resumen, causa muchos problemas, incluyendo que la búsqueda de Ace por el chico se hiciera mucho más difícil. Corrió a través de la alta hierba que cubría el piso del calabozo, cortándola a su paso. Todos los diablillos que bloqueaban su camino o que simplemente estaban en el camino fueron eliminando mientras ella pasaba volando, acortando su distancia en una fracción de tiempo. Observando cada perturbación en la niebla, ella siguió por la ruta principal a través del 10º piso de memoria, y como confiaba en sus oídos más que en sus ojos, lo escuchó. Feroces rugidos de monstruos, pisadas aceleradas de la batalla y gritos humanos sonaron en la distancia. Los gritos no pertenecían a un guerrero en una dura batalla o de un luchador imprudente. Estos eran más agudos, en la voz de alguien mucho más joven. Ice cambió de rumbo. Ella siguió los ecos a través de un largo túnel hacia su fuente, una habitación cavernosa. Árboles sin hojas, de aspecto muerto, sobresalían del suelo alrededor de la amplia habitación. Ella podía ver hasta la mitad de la cámara, lo que era suficiente para hacer visibles varias sombras voluminosas en la penumbra. Ella podía decir que eran monstruos de gran categoría. Orcos. Las bestias estaban en una batalla contra una figura humana solitaria. Firebolt. Ella escuchó otro grito antes de que un misil llameante atravesara la espesa niebla. Los ojos de Ice se agrandaron cuando vio la escena de un cadáver de orco humeante y un aventurero de pelo blanco con su brazo derecho extendido hacia adelante. Es él. El estallido de magia había iluminado momentáneamente la oscuridad. El chico estaba peleando del otro lado. Él usaba una espada corta para contraatacar mientras esquivaba los ataques del grupo de monstruo. A pesar de que luchó para mantenerse al ritmo de todos los orcos y duendes que lo rodean, su agilidad de conejo le impidió ser abrumado por la cantidad que había. Entonces es verdad. Él ha crecido. Ella estaba presenciando pruebas de que el chico era más que capaz de mantenerse firme en el 10º piso. Al verlo usar magia, probablemente un hechizo de disparo muy rápido, Ice estaba segura de que el chico podría liberarse del anillo de monstruos por su cuenta con suficiente tiempo. Ella corrió hacia él, genuinamente sorprendida. De repente, el chico calculó mal y esquivó un ataque demasiado tarde.
Un orco empuñando un árbol muerto como un palo aprovechó su ventaja, forzando al chico a defenderse solo con la armadura en su brazo izquierdo. Tuac, 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 diagonales FX, aporrear el protector en su brazo se levantó para encontrarse con la corteza áspera del garrote improvisado varias veces, tomando la peor parte del impacto pero también sacudiendo al chico. Los diablillos atacaron su espalda expuesta, prácticamente lamiéndose los labios, pero Ice no los dejó. ¡Güey! Un destello de luz plateado pasó y los 3 duendes cayeron hechos pedazos. El destello de su sable detrás del chico duró solo un instante. Ice notó la sorpresa del chico ante algo que había sucedido fuera de su campo de visión, pero la batalla contra los monstruos enfrente de él tuvo prioridad. Ocultos en la bruma, una ráfaga de feroces cuchilladas atravesó el aire mientras los monstruos aullaron sus gritos de muerte. Nadie en este campo de batalla podría seguir el ritmo de ella. Parecía como si sus imágenes residuales dieran los golpes finales. Desprit cortó a los diablillos uno tras otro mientras su cabello se movía con sus movimientos. Los torpes orcos no tuvieron tiempo de reaccionar. Para el momento en que la vieron, sus cuerpos ya estaban cuidadosamente segmentados. Después de un momento, los números enemigos se redujeron severamente. Lo siento. ¿Qué? El chico se retiró apresuradamente a través del anillo roto de monstruos. Ahí se quedó atrás, con la disculpa aterrorizada sonando en sus oídos. Él ni siquiera había mirado por encima del hombro mientras corría hacia la salida. Ella se volteó en la dirección en que se había ido, pero su figura ya había desaparecido en la niebla. Ella se congeló, completamente desconcertada. Sin embargo, todavía había amenazas en torno a eso que tenía que enfrentar. Era su responsabilidad asegurarse de que nada lo persiguiera. Un latido de corazón más tarde, montones de cenizas y cadáveres de monstruos cubrieron el suelo. Él se fue. Las palabras se deslizaron silenciosamente desde los labios de Ice. Ella no había tenido la oportunidad de decir nada. Un silencio cayó sobre el área similar a una sábana. La batalla de hace unos momentos se sentía como un sueño lejano. Su reunión se había convertido en una batalla sucesiva que duró solo un instante. Nunca se vieron las caras debido a la poca visibilidad. Lo más probable es que el chico no tenía idea de que había sido Ice. Ella había venido para salvarlo, pero lo había extraviado una vez más. Entonces, un nuevo pensamiento entró en su mente. Tal vez ella le había hecho un favor. El chico estaba apurado. Aunque había sido acorralado, había dejado pasar oportunidades de atacar en su desesperación por escapar. Era como si se estuviera apurando para ayudar a alguien. Era solo una suposición, pero una parte de ella sentía que era eso. Supuestamente él era un aventurero solitario, y sin embargo, muchos con los que ella había hablado habían descrito un apoyo que lo acompañaba. ¿Qué debería ser ahora? Según la información de Eina, había motivos para creer que el joven estaba atrapado en los problemas familiares de su apoyo, pero probablemente todo estaba bien. Sería sospechoso si ella comenzara a seguirlo de nuevo. Y él podría usar magia. Los alborotadores de bajo nivel no tendrían ninguna oportunidad contra la hora. Pensando en lo que había visto, Ice estaba segura de que el chico se encontraba entre los aventureros más fuertes de bajo nivel. No había razón para preocuparse. Pasaron unos momentos mientras pensaba, cuando de repente vio un destello, un ligero destello, por el rabillo del ojo. ¿Qué es esto? Ella cruzó las altas hierbas hacia la fuente del destello y encontró una pieza de armadura. Era un brazalete verde esmeralda. La luz había venido de este protector de antebrazo. El daño a la superficie que alguna vez fue lisa mostraba la cantidad de batallas que había visto. De hecho, estaba en mal estado. ¿Fue este un raro equipo desechado por un aventurero en el calabozo? Ice inclinó su cabeza mientras miraba el brazalete, cuando de repente exclamó. Oh, podría ser, ¿que el chico lo llevaba puesto? Probablemente se había soltado cuando ese orco lo golpeó con el garrote. La visibilidad había sido extremadamente pobre, pero Ice estaba segura de que había visto un débil destello verde en su brazo en algún momento. Inclinándose, ella recogió cuidadosamente la armadura y la sostuvo como un tesoro valioso. Luego de una inspección más cercana, notó que las correas de seguridad habían sido arrancadas violentamente. Ella estaba convencida, era el chico. Ella se quedó quieta por un momento, mirando el brazalete de color verde esmeralda en su poder. Ice levantó la vista. El sonido de la hierba siendo atravesada captó su atención. Un conejo hostil saltó de la hierba detrás de ella. Es probable que subiera desde un piso más bajo y se perdió en la niebla. El conejo con cuerno hizo contacto visual con Ice por un momento antes de alejarse atemorizado. Todos los cadáveres de monstruos que cubrían el suelo habían alertado a la criatura sobre su diferencia de fuerza. Fue solo un monstruo. Ice no estaba tan segura. Sintió una presencia espiando sobre ella. ¿Era solo su imaginación? No. Ella enfocó su mirada en la niebla enfrente de ella.
Agarrando el brazalete firmemente en su mano derecha, ella agarró la empuñadura de su sable y lo deslizó fuera de su funda. Había algo escondido por ahí. Fui detectado, ¿no? Subestimé tu habilidad. Unas ondulaciones pasaron a través de la espesa niebla. Momentos después, una sombra negra emergió. La misteriosa figura estaba envuelta en una tela de color negro, y el espacio debajo de su capucha era tan oscuro que ocultaba cualquier rasgo facial. Guantes negros decorados con diagramas complejos cubrían completamente sus manos. Ni una sola tira de piel estaba expuesta. La atmósfera indescriptible que rodeaba a la figura hizo que Ice cuestionara si esta persona misteriosa era humana o no. Sospechando del visitante con la capa, Ice estaba lista para atacar, pero abrió con una pregunta. La voz que respondió tenía un timbre en algún lugar entre hombre y mujer. Ella no estaba segura de cuál. ¿Tienes asuntos conmigo? Sí. Sin embargo, antes de decir de qué se trata, me gustaría que bajes esa espada. La figura no identificada con la capa negra se detuvo. De hecho, parecía estar perfectamente tranquilo. Bueno, es lo que aparentaba. Quienquiera que fuera, su vida estaba en manos de Ice. Ella podría dividir a alguien por la mitad al instante a esta distancia. Solo deseo hablar. La voz por debajo de la capucha decía no tener ningún motivo oculto. Ice mantuvo su mirada fija en la persona sombría, pero apuntó con la punta de su espada al suelo. ¿Quién eres tú? ¿Yo? Solo soy un viejo mago. Quizás lo entenderías si te dijera que fui yo quien contactó a Lulunelui. Esas palabras enviaron escalofríos a Ice por la espalda. Lulunelui era la joven Chientrope que había recibido el cargamento de Asana, asesinado en Libira. Ella dijo que un cliente misterioso la había contratado para realizar una entrega. Tenían una gruesa capa negra. No podría decir si era un hombre o una mujer. La descripción de Lulune coincidía con la persona que tenía delante de ella al pie de la letra. Ice Wallenstein, me gustaría encargarte una misión. La silueta de la capa llegó al tema principal antes de que Ice pudiera recuperarse de su asombro. Un número anormalmente grande de monstruos apareció en el piso 24. Un irregular aparecido. Me gustaría que investigue o elimine la causa. La sombría figura agregó que, por supuesto, habría una hermosa recompensa. El origen del irregular se encuentra en la parte más interna del piso, muy probablemente, en un almacén. Ice no dijo nada, pero sus pensamientos corrieron. Un irregular del que no sabía nada dentro del piso 24, porque se le pedía que lo investigara. A juzgar por cómo había recibido esta invitación, este misterioso personaje había buscado la oportunidad de hablar con ella específicamente. Todavía no tenía la menor pista sobre la identidad de su cliente. Si Ice creía que esta persona era un mago, eso significaba que era un miembro de una familia y recibía una bendición de una deidad. ¿Por qué estaría tan involucrado en buscar ayuda de otra familia? El caballero femenino de cabello rubio estudió a su invitado, en busca de una indicación de su verdadero motivo. Otro irregular apareció en el piso 30, el mismo lugar donde Asana fue enviado no hace mucho tiempo. Las similitudes entre los dos eventos son asombrosas. Los hombros de Ice temblaron, y su expresión cambió. La figura cambió su postura, como diciendo, ¿puedo continuar? El borde de la capa vibró cuando la extraña voz continuó hablando. La mujer que dirigió el ataque contra Rivira. La posibilidad de que esté conectada con el orbe es bastante alta. Ice tragó saliva. Esto fue claramente un cebo para aprovechar su interés. Ella lo sabía, pero todavía estaba conmocionada. El orbe, el extraño objeto de cristal cuyo contenido la había hecho sentir físicamente enferma. Y la mujer pelirroja que la había llamado Aria. Los recuerdos de esos momentos se reprodujeron en su mente. La situación es grave, princesa de la espada. Por favor, présteme su fuerza. Ice estaba preocupada. El contenido de la solicitud de la figura negra agitó muchos pensamientos dentro de ella. Después de unos momentos, ella levantó su delgada barbilla. Lo haré. Ella aceptó asumir la misión. Cualquiera que fuera el plan de esta persona, atraerla a una trampa no era parte de eso. Después de considerar todos los detalles y posibilidades, Ice confió en su instinto y tomó una decisión. Por encima de todo, quería saber más sobre la mujer pelirroja y el orbe. Tienes mi gratitud, dijo la figura con capucha negra. Si es posible, me gustaría que salgas inmediatamente. ¿Estás de acuerdo? Ice no estaba segura de cómo responder. Eso significaría que ella seguiría sola. No había nada que perder, así que decidió hacer un pedido a esta persona increíblemente sospechoso. ¿Puedo enviar un mensaje? Es para mi familia. O ya veo. No hay problema. Puedes dejarlo conmigo. La figura encapuchada debe haber entendido la preocupación de Ice por hacer que sus compañeras se preocupen y estén de acuerdo, por improbable que parezca. Aunque un poco sorprendida, Ice inmediatamente le agradeció y comenzó a escribir una carta.
Metió la mano en la bolsa de su cinturón para sacar un pequeño bolígrafo con plumas, un objeto mágico ligeramente caro que podía convertir una pequeña cantidad de sangre en tinta. Y un trozo de papel. Dirigiendo su mensaje a Louki, ella anotó algunos detalles y firmó su nombre usando jeroglíficos para probar la autenticidad. La figura encapuchada tendió la mano y guardó la carta directamente en su manga. Había un cabo suelto que la molestaba, era la preocupación por el conejo blanco. Sin embargo, ella optó por confiar en lo que había presenciado. El aventurero se había vuelto tan fuerte que parecía una persona completamente diferente. Primero, ve a Rivira. Los aliados ya están allí, entendido. Luego él dio instrucciones a Ice para que fuera a una dirección específica así como una contraseña. Ella sintió. Después de decir todo lo que se necesitaba decir, la figura encapuchada no perdió el tiempo en una pequeña charla y rápidamente desapareció en la niebla. Ice lo vio irse. Luego miró hacia la otra dirección y se puso en camino, con sus botas golpeando el suelo. Su primer destino era el piso 18. Una vez que se encontrara con los aliados que el misterioso cliente había mencionado, todos viajarían al piso 24. Con los pensamientos de la domadora pelirroja y el orbe girando en su mente, Ice salió corriendo. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.